La verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, con la presencia del experto en seguridad, mayor Fidel Araujo. Lo hemos invitado para hablar algunos temas puntuales en la coyuntura, en medio del conflicto armado interno, esta lucha contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales y por tanto se necesita un plan integral, ojalá la unidad en la región para enfrentar a estos grupos, al narcotráfico y también a la narcopolítica que se ha evidenciado en el país. Esta semana hubo un hecho relevante cuando hubo una serie de operativos la madrugada de este miércoles, operativo de lavado de activos contra los comandos de la frontera, que movía, según información que diera gobierno, 313 millones de dólares a través de empresas, incluso algunas que han tenido contratos con el Estado. Es decir, estamos perdiendo los controles en ese sentido cuando han logrado penetrar y lograr contratos, contratación pública. El mayor Fidel Araujo, ¿cómo ve usted este enfrentamiento en estas condiciones, con estas acciones que quedan al descubierto estos grupos como vienen actuando en el país? Buen día. Licenciado, buen día. Buen día a los radioescuchas y quienes nos ven en YouTube, en esta prestigiosa radio y este programa que respeta la libertad de opinión, respeta la democracia y los altos valores de nuestra nación ecuatoriana. Mire, Miguel, yo he hecho un seguimiento, un análisis sobre las acciones desde el momento en que se declaró a través de un decreto el conflicto armado interno. Y durante todo este tiempo hay resultados tangibles de las acciones en todo ámbito, respetando, y esto es lo principal, porque hay mucha discusión, porque obviamente hay mucho debate, porque obviamente hay intereses, unos por defender, que es lo lógico, como es el jefe de Estado, la Asamblea Nacional, defender la libertad, defender la paz y el desarrollo de los ecuatorianos y buscar la eliminación de los males sociales. Y todo esto ha estado enmarcado, he visto en este documento tan importante que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, dice esta carta que... Del año 48. ¿Cierto? Entonces... 1948. Todo individuo, y por supuesto, principalmente los individuos y los grupos humanos que estamos dentro de las normas, que estamos dentro de la aspiración humana, de desarrollarnos honestamente, con trabajo, sin vincularnos en los males sociales, y lo principal para eso es encontrar la seguridad. Y para dar la seguridad tenemos un Estado de Derecho democrático, donde tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, que lleva adelante procesos más allá, lastimosamente, de grupos políticos que decidieron vincularse a los males sociales. Pero, como prevalece el bien frente a esta arremetida del narcotráfico, de la narcopolítica, del narcoterrorismo, se declara en enero del 2024, el conflicto armado interno. Conflicto armado interno en el Ecuador. ¿Por qué? Porque ante las acciones que ya no eran pues de una delincuencia común, al haber escalado utilizando armamento, utilizando ya actividades criminales organizadas, entonces había que llevar adelante este proceso enmarcado en este artículo de
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 3 del capítulo 1 de la Constitución de la República, que son los principios fundamentales, y en el numeral 8, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. A ver, hay una Corte Constitucional que infelizmente ha puesto por delante un sesgo ideológico, omitiendo e inobservando todo esto que es fundamental de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo que dice la Constitución para las leyes que se implementaron desde el año 2024. ¿Y cuáles fueron las primeras leyes? Permitir a las Fuerzas Armadas, que no tienen la misión de la seguridad ciudadana, de lo que ocurre internamente en el país, porque como agravó, había que utilizar pues las Fuerzas Armadas como fuerzas del orden para disuadir, neutralizar y eliminar esta amenaza que, como vemos, se expande y busca por todo lado, a pesar de los más de 31.500 operativos con resultados tangibles. Tenemos a uno de los líderes máximos extraditado. Hay una cantidad, cientos o miles de toneladas de estupefacientes incautados. Focalización de los objetivos de alto valor, es decir, de los líderes, de estas personas que llevan adelante estos procesos, primero del narcotráfico y luego de la inserción en la economía criminal, y la inserción y la contaminación de las instituciones del Estado. Bueno, pues el jefe de Estado, con una política de defensa, una política militar de defensa y de seguridad, defensa a la vida de los ecuatorianos, decide cambiar la estrategia hacia una segunda fase. Y el Comando Conjunto, a través de, obviamente, del Ministerio de Defensa, que dispone al Comando Conjunto, lleve adelante este proceso, lleva adelante algo sumamente ágil y determina que el conflicto armado interno en esta segunda fase se llevará a través de 3 ejes fundamentales, que es el control del territorio y la ofensiva directa focalizada. ¿Por qué se da esto? Y eso está cumpliendo Fuerzas Armadas. ¿Por qué decimos esto? Porque además el esfuerzo del presidente de la República a nivel internacional de lograr encontrar aliados estratégicos, porque esto que tenemos es transnacional, este mal, el narcotráfico, es un mal global que hace daño a los países a donde llega la droga, donde llega el crimen organizado. Entonces hace los periplos el presidente de la República y logra uno de los países importantes, Estados Unidos, logra en la Unión Europea. En Asia también creo que logró. Entonces, ahora sí, pues vamos a las operaciones a donde podamos focalizar a través de tecnología y en forma quirúrgica detectar lo que obviamente ya se ha hecho antes con determinados líderes, detectar y, si es posible, a través de esta ofensiva directa, neutralizar y eliminar estos objetivos. Porque no se puede seguir expandiendo, ni vamos a dejar que el crimen organizado, todo lo contrario, pase a otra fase. Entonces, el primer eje, el control del territorio, se abandonó en gobiernos anteriores, en gobiernos a donde fueron permisibles y tuvieron vínculos con el narcotráfico, se abandonaron las fronteras, licenciado. Se abandonó el control de las fronteras. Ya no hay los destacamentos permanentes. En nuestra época teníamos los grupos subversivos. ¿Y quién quitó los destacamentos?
el expresidente Correa. Por eso es que tuvimos en Angostura, tuvimos una base permanente más de 2 meses donde estuvo el señor Reyes. Y eso a cambio del apoyo que le dieron pues las FARC, con dinero para su campaña. Entonces ahí, dentro del territorio ecuatoriano, atentando a la integridad territorial y a la soberanía, el señor Reyes se instaló en este punto que se llama Angostura. Esto es historia para los que nos están escuchando, los jóvenes. Y eso atentó contra la soberanía, porque ellos reivindican el convenio de la utilización de la base de Manta para actividades antinarcóticas de Estados Unidos. Simplemente fue contra la soberanía. ¿Qué mismo? Es una contradicción absurda. Son intereses de esta tendencia ideológica que, como no tenían recursos, tenían que vincularse al narcotráfico y evitar que una nación, un estado, una nación de paz como el Ecuador deje atrás de estos vínculos, estas acciones conjuntas para controlar este mal social. Creo que fue en el 2008, en el 2009, cuando él decide ya no renovar y 2009 y demanda al FOL, a la base de Manta, que según ellos, estaba tentando a la soberanía nacional. No. Hay que dejar esas conductas, esos comportamientos. Todos buscamos como ecuatorianos la paz y la tranquilidad y eliminar este mal que realmente está peor que la pandemia que tuvimos las cepas del COVID, porque se expande. Entonces hay que controlar. Ha pasado a esta segunda fase con un mando profesional como es la institución, como son los militares ecuatorianos y los policías, para llevar adelante acciones puntuales, radicales con el narcoterrorismo y la narcopolítica y todos aquellos que se vinculan con este mal social. Porque no podemos, mejor dicho, tenemos que evitar que más bien el narcoterrorismo no vaya a tener esa tendencia y pasar o buscar, llevar en esta tendencia y buscar el mal a gente inocente, como ocurrió en Colombia. O ya nos hemos olvidado de los coches bomba en las partes urbanas. Esa es la otra fase del crimen organizado, del narcoterrorismo. Entonces nos hemos juntado a países poderosos como Estados Unidos, nos hemos aliado para frenar esta situación que podría ser catastrófica, pero que gracias a Fuerzas Armadas, gracias a la decisión valiente del presidente de la República, dejando a uno esos preconceptos caducos, anacrónicos, de que el imperio, ¿qué imperio? De que las bases atentan las bases extranjeras atentan a la soberanía. Ahora vivimos en un mundo de unidad de las naciones para llevar adelante y superar primero estas amenazas a la paz y a la tranquilidad de las naciones y luego llevar adelante procesos de desarrollo. Volviendo al tema de la coyuntura, estas acciones que usted dice contundentes se reflejan con hechos y resultados, como lo último, esto de este gran operativo en donde se descubre bienes por $300 millones, incluso contratos con el Estado de esta organización vinculada a Comandos de la Frontera. Claro, esa es la realidad. No hay vueltas, pero la decisión política de defender, de limpiar al Ecuador es tangible. Ahí están los hechos. Entonces lo que demandamos en esta segunda fase es unidad. Se presentó una ley de inteligencia y enseguida los grupos y los grupos políticos y aquellos que dicen que están atentando a la intimidad de nuestros datos. ¿Qué es lo que está pasando? La mayoría de gente honesta no tenemos ningún problema, que vean, porque realizamos las actividades honestamente y no nos vinculamos con el narcotráfico. Entonces ahí tenemos un grupo político y gente también que lastimosamente no entiende, no lee, no interpreta bien
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y están haciendo una bulla, haciendo ruido a lo que todos los ecuatorianos tenemos. Lo que ha hecho las Fuerzas Armadas y la policía al desestructurar esta organización criminal en su economía criminal. Y es una acción. ¿Qué más tendremos? Por eso la segunda fase, por eso la inteligencia, la contrainteligencia y las operaciones especiales que se llaman. A donde tenemos que vincularnos. No cambia, Miguel, esto no cambia lo que dicen, ya, eso ya pasó, ¿por qué hablan siempre de la historia? Hay que tomar el ejemplo de lo que llevó adelante en la protección de la soberanía el Estado ecuatoriano a través de un presidente como fue Sixto Durán, sus Fuerzas Armadas, cuando teníamos amenazas externas. El presidente Sixto Durán, valiente, decidido, ni un paso atrás, y llevamos adelante esta defensa. Ahora es la necesidad de que todos los ecuatorianos honestos, de trabajo, que queremos desarrollar, que es la mayoría, hay que unirnos, debemos unirnos y tenemos que hacer un gran esfuerzo y seguir exhortando a aquellos que presionan por continuar apoyando al narcoterrorismo, a la narcopolítica. Ya despréndanse, señores, por favor. No defiendan lo indefendible. Usted ha reiterado lo de la unidad y quiero dejarle planteada una inquietud mientras vamos a una cadena oficial, las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Se necesita unidad, y aquí unidad, siendo organizaciones transnacionales, ¿por qué no articularse una política a nivel regional? Y no como estamos divididos, vemos al presidente de Colombia que está en otro andarivel defendiendo al dictador en Venezuela. ¿Cómo articular políticas que permitan la unidad para enfrentar a este mal que es transnacional en el mundo? Vamos a la cadena y volvemos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Tomamos acciones contundentes, detenemos a líderes criminales, decomisamos armas y drogas. Capturamos a Andrés C., líder de una red de los Lobos dedicada al tráfico de explosivos. 5 personas más detenidas, incautados dinero en efectivo y armas. En Babahoyo, capturados quienes participaron en el ataque a la ciudadela Muñoz Rubio, que puso en peligro a familias del sector. Los detenidos pertenecen a los choneros. Liberamos secuestrados en Guatas. Detenidos 3 extorsionadores, motocicletas, ropas militares y policiales y armas empleadas en el delito. Vamos con todo el poder del Estado contra las mafias. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo en la revista de Opinión Democracia con el mayor Fidel Araujo, experto en temas de seguridad. Lo invitamos para hablar de los últimos hechos vinculados, uno de ellos, un golpe fuerte que diera el gobierno al descubrir y allanar bienes vinculados con una de las organizaciones que incide hoy en el Ecuador, como es Comandos de la Frontera, algo que resultó un duro golpe a estos sectores. Mayor Fidel Araujo, usted ha insistido y le planteé el tema de la unidad. Actuar solos frente a un problema transnacional resulta muy difícil salir. Por ello se ha apelado a la ayuda de Estados Unidos. Ojalá en la región haya apoyo. Sin embargo, por sesgos ideológicos, vemos como el vecino del norte, Colombia, un país respetable, hoy su presidente está en el andarivel de defender a la dictadura de Maduro. Él lo califica como un presidente sin haber tenido el sustento del triunfo en las elecciones
del 2024, cuando escamoteó, cuando le robó al legítimo ganador Edmundo González Urrutia, y el presidente de Colombia respaldando a este dictador. ¿Cómo podemos articular esa unidad de la que usted habla cuando incluso se pone en duda a los carteles de la droga? Dicen que está en la mente de los Estados Unidos el cartel de los soles. ¿Cómo lograr la unidad en estas condiciones? Licenciado, se está logrando la unidad, porque el adversario, le vamos a llamar así, está siendo atacado, es decir, el narcoterrorismo, y tiene vínculos obviamente con los gobiernos, no con el pueblo colombiano ni con el pueblo venezolano. Es con las personas de esta ideología totalitaria, de esta ideología caduca que busca esclavizar a los pueblos, llevarlos a la miseria. Por eso es que se van alejando. Y claro, lo que hacen primero, como en Venezuela, es cooptar a ciertos grupos o digamos mandos militares, dar ciertas canonjías, vamos a decir, e infelizmente estos ejércitos como el de Venezuela y Colombia, que siempre han dado ejemplo de ser libertarios, no en la ideología de la esclavitud, del totalitarismo y ahora del narcoterrorismo, de la narcopolítica, de la corrupción, del crimen político. Entonces, la unidad se da desde el esfuerzo que tenemos que hacer cada uno de los países. Nosotros somos el ejemplo porque hemos puesto a un presidente que es fuera de esa ideología y tenemos que ir en ese camino, pero con el respeto que se merece la libertad de expresión. No podemos persistir, no debemos persistir grupos ecuatorianos que todo ven mal. Ayer hubo una contramarcha, pero si eso es desde hace 50 años, que están en contra de todos y a favor de ninguno. Estos sindicatos, estas agrupaciones de dirigentes que no han hecho nada por los estudiantes, por los trabajadores, no han hecho nada. Al contrario, algunos nos han llevado el dinero, como ahora hay serias presunciones de un dirigente que hoy es vocal de CNL, el señor Richard Gómez, que hoy está curándose en salud en Miami. Vea usted, entonces, esta tendencia obviamente se está opacando, se está autoextinguiendo, porque el comportamiento de la época demanda otra conducta. ¿Qué conducta individual? demanda? Buscar honestamente el desarrollo a través de emprendimiento, como hace la mayoría, licenciado, cada fin de semana, cada feriado, el consumo, el comercio, la economía es realmente fuera de lo común que dicen estas personas que están en contra de lo que se está llevando ahora en el gobierno. A pesar de tener este conflicto armado interno, la dinámica en el Ecuador, que es observado por otros países, la dinámica económica, la dinámica social es superior al mal social, al narcotráfico. Pero aquí viene algo principal y quiero que, por favor, licenciado, usted pertenece a un grupo de profesionales extraordinarios del periodismo. Infelizmente, no sé si dueños de comunicación, no sé si señores periodistas, han tomado una conducta en contravía a lo que necesita el Ecuador. ¿Pero eso no es parte de la libertad de expresión? No es libertad de expresión. Libertad de expresión es, por ejemplo, lo que ocurrió con uno de los ministros cuando... creo que es de energía mismo, ¿no es cierto? Que el mismo gobierno no está ocultando nada. Libertad de expresión es observar
los aspectos positivos que realiza un gobierno. Y también negativos. Por supuesto, licenciado, negativos, por supuesto, pero no darle prioridad y maximizar lo negativo y dejar a un lado las acciones positivas en el caso de la seguridad. Todo el mundo, si no han hecho nada, si no valen nada, por favor. Hay que tener una tranquilidad mental para llevar adelante un proceso que no vaya a caer, inclusive en las personas y en las familias que hablan mal de las fuerzas del orden, que llevan adelante un proceso, un trabajo para la seguridad ciudadana. Hay problemas. La libertad de expresión la hacen las instituciones autodepurándose, como Fuerzas Armadas, como policía. Entonces no vengan con cosas oscuras en la mente, claro, trasladando lo que ha pasado en otros países, claro, acá Ecuador. Es que hay casos cuando usted cita eso, por ejemplo, los últimos 16 militares pero si es que estaban entregando información. Pero es que eso pasa más que entregar información. Felizmente el mando militar ha dicho cero tolerancia en ese sentido. Pero es que tiene que ser así, así ha sido siempre. Todo el tiempo ha sido así. Cuando estaba en servicio activo y teníamos los problemas externos, también había gente que con su debilidad de espíritu, debilidad de valores, se vendían, pues. Entonces esto sucede, y más aún cuando hay cientos, miles de millones de dólares. Entonces a veces no solo son personas, hasta grupos humanos, instituciones pueden llevar adelante. Esa es la limpieza que has llevado adelante en esta primera fase. Y tenemos ejemplos que no pueden ser minimizados y peor, no tomados en cuenta para un análisis objetivo de lo que queremos los ecuatorianos: paz, desarrollo y neutralizar y eliminar. No es difícil. Estas amenazas son difíciles de eliminarlas. Bueno, pero si se establece como objetivo militar, ¿qué queda? Hay que hacerlo, pero obviamente este es un criterio personal, va a ser muy difícil que sea el 100%. Ni en los países que tienen un poder militar inmenso se lo puede hacer. Porque este sí es un virus terrible, que supera a la tranquilidad y a la paz de la humanidad y a las medidas de seguridad ¿Cuáles son los desafíos que tiene el gobierno de seguir en medio de un conflicto armado interno que no hay que olvidarlo, y la presencia de grupos delincuenciales organizados transnacionales? Una vez atenuado, neutralizado, no voy a utilizar la palabra de eliminación, atenuar y neutralizar las acciones del narcoterrorismo, de la narcopolítica, ya entiendo que la tercera fase, conozco que la tercera fase es una acción directa para la solución de estas áreas contaminadas, llevar adelante procesos sociales. En la periferia ya está llevando adelante el gobierno ciertos aspectos sociales, como atender al trabajo en el campo, ¿no es cierto? Está dando créditos para que la gente no haga una migración a las ciudades, porque este problema es más urbano, licenciado. Está en los puertos, está en las ciudades y en los lugares donde los grupos humanos no tienen muchos recursos, entonces son un blanco pero ideal para el microtráfico, para el crimen organizado y para reclutar a esas gentes. Entonces el desafío, luego de atenuar esto, es llevar adelante inmediatamente la presencia del Estado, ojalá también la presencia de la empresa privada o en forma mixta, atender con plazas de trabajo. ¿Por qué no una empacadora en Durán? ¿Por qué no unas actividades de cualquier industria en estos lugares para que pueda escoger y tengan alternativas los jóvenes? Claro. Llevar adelante también todos estos planes de vivienda. Esos lugares contaminados son vitales y prioritarios para llevar ese es el desafío fundamental en lo social. Las Fuerzas Armadas están viviendo con intensidad el conflicto en su real dimensión. Están actuando así como demanda la actualidad, o las actividades son normales en los actuales momentos. Los resultados lo dicen.
Los resultados son irrefutables y las Fuerzas Armadas toman su misión constitucional con toda la responsabilidad. Ya van a ser casi 200 años que el Ecuador vive en libertad, en un estado independiente, gracias a tener una estructura de seguridad que defiende, que rechaza, pero si estamos amenazados y que combate las amenazas justamente. El Ecuador realmente tiene un plus inmenso en sus Fuerzas Armadas y en su Policía Nacional. Y la ciudadanía, a través del tiempo, es testigo de que así ha sido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ecuatorianos trabajan con honestidad y en pos del desarrollo permanente del país. Bien, al mayor Fidel Araujo, experto en temas de seguridad, le agradecemos la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia, tema de interés en el país. Muy amable, mayor Araujo. Gracias, licenciado, a usted. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el académico, profesor en Derecho Constitucional, doctor Carlos de Tomaso, y las preguntas para la consulta popular. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia, siempre líder.